Saludos familia, gente en la roca, qué bueno que estamos conectados nuevamente. Ya estamos hoy de día de celebración de Amo mi Iglesia, tenemos las playeras de Amo mi Iglesia. Estamos hoy celebrando juntos con nuevos horarios. Gracias a Dios por todo lo que pasó en el primer servicio. Estamos conectando con ustedes aquí ahora mismo en nuestro servicio. Les recuerdo, ahora tenemos servicio presencial los domingos a las 9:30 y a las 11:30. Y en medio de los dos servicios, reuniones, tenemos nuestros pasos de discípulo. Conéctate con lo que Dios está haciendo. Pues amo mi iglesia, no sé tú, si tú amas tu iglesia, pues ponte de pie. Los que están en reunión presencial, saluda a alguien que está a tu lado. Los que están viendo en línea, danos un like, un me gusta, comparte este enlace con alguien más. Qué bueno que estamos aquí en casa, qué bueno que estamos conectados nuevamente. Hoy, aprovechando este tiempo de celebración, nuevos horarios, amo mi iglesia, vamos a iniciar una nueva serie que se llama Comunicando con Dios. Comunicando con Dios. Pueden tomar su lugar, toma algo para tomar nota, escríbelo ahí, puede ser en tu celular, en un tablet, una libreta. Si tienes tu Biblia, yo lo recomiendo que la tienen aparte para que no puedas distraerte con lo que está diciendo Dios a través de este mensaje. Conéctate, qué bueno que estamos aquí juntos nuevamente. Este año 2021 estamos celebrando puertas abiertas. Amén, puertas abiertas. Hemos visto muchas puertas abiertas últimamente aquí en esta casa espiritual. Iniciando el año tenemos puerta abierta en este nuevo local. Puerta abierta que viene la semana pasada Joe con nosotros. Estamos celebrando 41 años de la Comisión del Calvario aquí en León, Guanajuato. Y 15 años de esta casa espiritual, gente en la roca desde sus inicios, en la casa de su servidor y mi esposita. Pues gracias a Dios por todos que están conectando. Y hoy tenemos puerta abierta aquí con cada uno de nosotros para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Dice Jesús a la iglesia: hay una puerta, tienes una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y yo estaba orando y pidiendo a Dios últimamente, ¿qué es lo que deseas hablar en nuestra iglesia ahora? ¿Qué es lo que deseas guiarnos en los últimos meses de 2021 para que vamos entrando a la visión 2022? Por cierto, que ya Dios está hablando en nuestro corazón para enero 2022, para que sigamos avanzando como iglesia local aquí en León, Guanajuato. Y últimamente lo que llegaba a mi corazón era Mateo 7, versículo 7. Aquí tenemos una puerta abierta, una referencia a la puerta abierta, la cual que nos dice Jesús mismo, y está hablando acerca de unas claves, la cual que yo creo que nosotros debemos aprender y aplicar en nuestras vidas. Acompáñame, puertas abiertas, Mateo 7, versículo 7, dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Aquí Jesús está hablando de una puerta abierta. Aquí en Mateo 7 encontramos 3 palabras claves, lo cual que Jesús nos enseña cómo podemos y cómo debemos comunicar con Dios. Pedir, buscar y llamar. Otra versión dice clamar a Dios. Y una versión más dice tocar, como si fuera tocar la puerta y se abrirá. Pedir, buscar, tocar. Pedir, buscar, llamar. Esas 3 palabras son claves, lo cual en cómo nosotros debemos y cómo podemos comunicarnos con Dios. Bíblicamente hay cosas muy profundas acerca de esas 3 palabras. Pero en resumen podemos decir que esas 3 palabras quieren decir lo siguiente: comunicación o comunicando con Dios. ¿Sí? Y más específico se resumen en una sola palabra: oración. Oración. Si les preguntaría, ¿cómo está tu oración? Primero, si les preguntaría, ¿oras? ¿Oras? Puedo decir, claro que sí, pastor. Ok, muy bien, excelente. Yo creo que muchos de nosotros oramos. Muchas personas oran. Incluso personas en diferentes religiones oran. ¿Son oraciones eficaces? Yo creo que no. ¿Dios contesta tus oraciones? ¿Dios contesta
tus oraciones? Puedes decir, pues sí. No muy seguido, quizás. O les pregunto, ¿Dios contesta cada una de tus oraciones? ¿Cada uno de ellos? Puedo decirles que hace tiempo, yo puedo decir que Dios sí contesta cada una de mis oraciones. Ya tengo años viviendo de esa forma. No siempre fue así. No siempre fue que yo oro y Dios me habla, pero he desarrollado una manera de comunicación con Dios que yo vivo escuchando de Él y Él escuchando de mí y caminamos juntos y Dios contesta mis oraciones. Y a lo largo de estas siguientes semanas y empezando con el día de hoy, mi oración para cada uno de nosotros, yo espero que cada persona que escuche estos mensajes pueda no solamente mejorar su comunicación con Dios, sino puede entender cómo comunicar de mejor manera con Dios y puede llegar a un punto en su vida y su desarrollo, su camino espiritual que puede decir, sí, Dios contesta cada una de mis oraciones. No estoy diciendo que siempre me contesta de la forma como yo quiero. Y no estoy diciendo que siempre me contesta así en el momento que yo espero. Pero cuando aprendemos los principios bíblicos de cómo es la oración, podemos llegar a un punto en nuestras vidas que decimos, sí, Dios contesta mis oraciones. Cuando ustedes dicen, yo anhelo eso, yo quiero eso. Amén. Si nosotros vamos aprendiendo ese concepto, este principio que Dios desea contestar nuestras oraciones. Dios quiere hablar a su pueblo, Dios está hablando a su pueblo. Pero podemos decir, ¿por qué entonces Dios no contesta cada oración? Bueno, en mi experiencia es porque tuve que aprender dos cosas, porque yo no estaba orando eficazmente o correctamente. Si estudiamos Mateo, véalo, estudio Mateo 21, versículo 22, dice Jesús que no tenemos porque no pedimos con fe. Yo en mi error siempre era pedir cosas por nada más pedir a veces o no esperando un resultado. Pero si dice Jesús que si pedimos con fe, Dios sí va a contestar nuestras oraciones. Y también yo aprendí que yo estaba pidiendo mal. Yo quiero que las siguientes semanas vamos ahora a dirigir nuestro enfoque a los siguientes versículos. Vamos al libro de Santiago. Santiago es un libro bastante interesante porque no solamente es escrito por un apóstol, pero está escrito por un familiar de Jesús mismo. ¿Sí? Santiago fue el hermano menor, o bueno, medio hermano menor de Jesús. Él no solamente recibió a Jesús como su Salvador, pero tomó un tiempo para recibirlo como Salvador. Y la epístola del apóstol Santiago se escribe de formas distintas, lo cual que aplica una enseñanza muy adecuada para que yo creo que para la iglesia hoy día y más para gente en la roca el día de hoy. Un poquito de contexto del libro de Santiago, como les dije, es medio hermano de Jesús y él está escribiendo a los judíos. Él escribió su epístola entre 45 años a 48 años después de Cristo, después que Jesús regresó al cielo. Y probablemente los historiadores dicen que fue una de las primeras epístolas escritas en el Nuevo Testamento. Y como versículo clave, si quieren estudiar más el libro de Santiago, y los exhorto que estudie Santiago 2:17, porque eso va en un conjunto de la clave principal o la idea principal del libro de Santiago. Cuando dice, la fe verdadera debe ser congruente en las acciones del creyente. Básicamente, eso es la idea de Santiago. Está hablando a personas religiosas que estaban viviendo de una forma como hipócritas o expresándole hipocresía porque decían una cosa y vivían de otra manera. Y la epístola del apóstol Santiago, él está hablando acerca de cómo uno debe vivir conforme a una fe verdadera. Entonces vemos las enseñanzas de Santiago como una aplicación para nuestras vidas. Que nosotros podemos confesar que tenemos fe en Cristo Jesús, pero nuestras acciones deben corresponder a lo que nosotros decimos que creemos. Con eso en mente, yo quiero que vamos ahora los versículos claves para las siguientes semanas para aprender cómo debemos orar. Como les dije, yo aprendí en mi vida que yo estaba orando de la forma incorrecta o pidiendo mal.
Santiago 4, 1 al 7, dice, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discutan y luchan, pero no obtienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden algo, no lo reciben porque le piden con malas intenciones, para gastarlo en sus propios placeres. Hay gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es en amistad con Dios? Todo aquel que quiere ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. ¿No creen que la Escritura dice en vano? Ardientemente nos desea que el Espíritu que en Él ha hecho habitar en nosotros. Pero la gracia que Él nos da es mayor. Por eso dice, Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, sométese a Dios, opongan resistencia al diablo y Él huirá de ustedes. Como les dije, Santiago está hablando a la iglesia, a nosotros hoy día, pero en el contexto de su época estaba escribiendo y hablando a los judíos, a las personas religiosas. Estaba hablando a aquellos que tienen una cierta fe en la persona de Cristo Jesús, pero sus actos o la forma como están actuando o haciendo las cosas no corresponde a la fe verdadera. En este contexto está hablando ahora acerca de la oración. Y muchas personas han tomado ese versículo fuera de contexto, ¿sí? Que dice lo siguiente, no tienes porque no pides. Bueno, en lo personal, cuando yo he escuchado esa frase, cuando yo he escuchado este mensaje, comúnmente es acerca de no tienes porque no pides correctamente o no tienes porque no pides a Dios. Si tú no tienes lo que tú anhelas, lo que tú quieres, lo que tú deseas, es porque no lo has pedido a Dios. Pídele a Dios, camina por fe y lo recibirás. Si vemos el contexto de lo que está hablando Santiago, no está hablando de esa forma. Aquí Santiago tiene una clave para cada uno de nosotros y se corresponde y se conecta a la clave, versículo clave de este libro, que la fe verdadera debe ser congruente en las acciones del creyente. Estudiamos los versículos claves de lo que estamos leyendo nuevamente. Dice, si ustedes desean algo y no lo obtengan, entonces matan. Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discutan y luchan. Pero no obtienen lo que desean porque no piden. Y cuando piden algo, no lo reciben porque le piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. Lo que está diciendo aquí está relacionado con una oración hecha conforme a los placeres de esta vida. Entonces yo les pregunto, ¿estamos orando conforme a la palabra o estamos orando conforme a los placeres de la vida, las preocupaciones de la vida? Tú puedes decirme, no, pastor, yo siempre estoy orando conforme a la palabra. Pero cuando nosotros tenemos una petición, ¿cómo se lo presenta a Dios? ¿Cómo es la forma en cómo lo entregas a Dios? ¿Con respeto? ¿Con honor? ¿Con reverencia? ¿O tenemos una lista como ir al mandado? Pues necesito aquello, necesito esto. Gracias Dios por este día, gracias Dios por lo que me has dado, pero falta esta área de mi vida. Tenemos una petición para salir de las angustias de esta vida, las circunstancias difíciles de esta vida. Comúnmente yo he escuchado que muchos cristianos oran de esta forma. Entonces, si nosotros tenemos una fe verdadera, Dios está exhortándonos ahora a través del apóstol Santiago para que nosotros podamos ver, aplicar y saber cómo pedir correctamente. Entonces, durante las siguientes semanas vamos a aprender cómo podemos comunicar correctamente con Dios. Nos enseña Santiago aquí que existe una correlación entre las oraciones incorrectas y la enemistad con Dios. Eso es muy importante, lo repito. Santiago nos enseña aquí que hay una correlación entre las oraciones incorrectas y la enemistad con Dios. Tal vez no es tu intención, tal vez no es nuestra intención hacer las cosas de esa forma.
Pero lo que está diciendo Santiago nos enseña aquí que si nosotros pedimos a Dios conforme a las circunstancias de esta vida, conforme a los placeres de esta vida, a lo que nosotros deseamos en nuestra ser o solamente en nuestra carne, mejor dicho, estamos orando conforme al mundo. Estamos haciendo amistad con el mundo. Y si tenemos una amistad con el mundo, tenemos entonces en amistad con Dios. Y Dios no puede contestar estas oraciones. Antes que seguimos, quiero aclarar qué significa la frase en amistad con Dios. Quiere decir literalmente tener amistad con el mundo, los placeres, deseos o anhelos de esta vida. Si nosotros damos una autoinspección de la forma en cómo estamos tratando de comunicar con Dios, comúnmente, tal vez estás como yo era en el pasado, comúnmente oramos conforme a los anhelos, los placeres o las angustias de esta vida. Dios desea que comunicamos con Él de una forma mejor. Entonces, ¿cómo podemos comunicar correctamente con Dios? ¿Cómo podemos orar de una forma para que Dios nos escuche? Ese es el propósito de esta serie. Para entender eso y para saber cómo podemos orar a Dios, necesitamos primeramente entender qué es y lo que no es la oración. Lo que no es la oración, como nos enseña Mateo 6:6-8, Jesús nos enseña aquí que no es y no son repeticiones vanas. La oración no es y no son repeticiones vanas. Así nos enseña Jesús. Porque nosotros estamos acostumbrados culturalmente a dar una lista y repetir una palabra una y otra y otra y otra y otra y otra vez. ¿Sí? Para que después tener favor con Dios para que nos escuche o para que nos conteste. ¿Sí? Yo creo que esa es la diferencia entre rezar y orar. Culturalmente aprendemos por tradición cómo rezar. Pero cuando las personas van rezando, ¿cuál es la acción? Hay una lista escrita de ciertas palabras. Tienes que tener una cierta postura y forma, con ciertos artículos en tu posesión, y vamos rezando o repitiendo palabra tras palabra una y otra y otra y otra y otra vez. Lo hacemos con nuestra mente. Lo hacemos leyendo una tarjeta, lo estamos haciendo, si lo tienes memorizado, lo estamos leyendo, o estamos memorizando y recitando, citando la misma forma. ¿Sí? Yo no crecí en la iglesia católica, pero sí crecí en la iglesia luterana, solamente por unos 9, 10 años cuando yo era niño. Y en la escuela dominical, uno para aprender a orar se tiene que memorizar el Padre Nuestro. ¿Sí? Si yo les pidiera a ustedes cuál es el Padre Nuestro, yo espero y yo creo que muchos de nosotros, que no es malo, pueden tenerlo de memoria. Pero solamente el Padre Nuestro y citarlo de esa forma, como una forma mecánica, en la forma de rezar, es usar nuestra mente y tratar de comunicar con Dios con nuestra mente. Así no es la forma correcta. Como dice Jesús, Dios no escucha las repeticiones vanas. Entonces, ¿cómo debemos hacerlo? Debemos orar. Orar es comunicar con Dios con tu mente, con tu corazón y con tu espíritu. Que todo tu ser se expresa a Él con tus emociones, con tus palabras, con tu intelecto, con tus sentimientos y con lo que hay dentro de ti, lo comunicas a Él en la forma de expresión. Y durante las siguientes semanas vamos a estar aprendiendo de cómo podemos hacerlo adecuadamente. Dios desea comunicar con su pueblo. De hecho, Dios está hablando continuamente. Dios quiere comunicar con nosotros cada momento de cada día. Y yo creo que sí es posible comunicar con Él todo el tiempo. Jesús dice que si nosotros estamos utilizando esas maneras mecánicas de cómo rezar y citar esas repeticiones vanas, que una y otra vez decimos lo mismo, una y otra y otra y otra vez, Jesús hace comparación a eso, a los paganos. Otra palabra es los gentiles.
Otra palabra más moderna, la traducción sería un incrédulo. Cuando nosotros vamos repitiendo con repeticiones vanas, estamos actuando como personas sin fe o con una acción de incredulidad en nuestro corazón. La oración se hace y pide con fe y con humildad. Es como decir lo mismo una y otra vez, esperando que la otra persona te entienda, te escuche. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la prepa, tenía un gran amigo mío que era de China. De hecho, mi esposa lo conoció porque él vino a nuestra boda y algunos de ustedes presentes también lo conocieron. Se llama Perry y éramos muy buenos amigos. Y él me invitó a su casa, le invitó a mí varias veces a su casa para comer y pasar un tiempo, ¿verdad? Y como que ellos vienen de otro país, era muy... Y como ellos vinieron de otro país, era como muy respetable recibir a alguien, un americano, a su casa para como ser puente de esa relación, porque su papá era ingeniero y quiso platicar con otros americanos, desarrollar su inglés, etcétera, etcétera. Pero su mamá no hablaba casi nada, en ese tiempo no hablaba casi nada del inglés, ¿verdad? Yo recuerdo una ocasión que nos invitó a mí y toda mi familia, mis papás, mis hermanos, para ir a cenar o tener una comida allá en su departamento. Y eso pasa comúnmente cuando creemos que alguien no nos escucha. Y algo que fue medio gracioso, que mi mamá empieza a hablar y decir, oye, ¿cómo están? Yo soy fulanita de tal, y hablando bien, bien fuerte a la señora, ¿verdad? La mamá de mi amigo Perry. Y ellos quedaron así como que, wow. Y después, discretamente, con mucha discreción, yo digo a mi mamá, oye mamá, son chinos, no son sordos, ¿verdad? Es como una repetición en vana que debemos decir una y otra vez, hasta que lo gritamos, hasta que lo decimos fuerte para que Dios nos escucha, ¿verdad? Pero Dios no puede escuchar la oración o la comunicación que no está hecha con fe y con humildad. ¿Cómo estás comunicando con Dios? Bíblicamente existen varias definiciones en el griego acerca de lo que sí es la oración. Y dentro de ellos incluye uno de ellos, no voy a compartir cada palabra con ustedes del griego, pero en fin, quiere decir lo siguiente. La oración sí es una necesidad, una suplicación, es una petición u intercesión, es el acto de persistir, permanecer en, esperar en, o un acto de hacerlo continuamente. Si estudias Hechos 1:14, que dice que los apóstoles estaban continuamente en el acto de la oración, una disciplina personal que tenían, ¿sí? En términos generales, la oración es comunicación. Comunicación. Aprendí hace muchos años y es parte de la vida matrimonial, ¿verdad? Es parte de ser papá, mamá, es la parte de ser un líder, un jefe. Si tú tienes influencia con alguien más y si hay personas a tu cargo, tienes que aprender cómo comunicar. De hecho, es clave, ¿sí? Hay comunicación verbal, hay comunicación corporal, hay comunicación no verbal, ¿verdad? Que puros gestos o cosas o queremos que entiendan algo sin decir nada. Hay comunicación hoy día en muchos medios, ¿verdad? Por texto, por WhatsApp, por Messenger, por las redes sociales, por este medio de videos. Hay muchas formas de cómo nosotros estamos tratando de comunicar, pero yo creo que hemos llegado a un lugar en nuestra generación que tenemos más medios de comunicación y sabemos comunicar peor. Sí, es mi opinión, pero muchas personas, si tú puedes mandar 10 correos, 10 mensajes de texto, un video chat que está diciendo algo, y después siempre hay el fulano que dice, ¿y qué? ¿Y cómo? ¿Y cómo era? ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí, es cierto, ¿verdad? Y más con los jóvenes. Ay, perdón, chavos, perdón. ¿Sí? Es que no prestamos atención porque estamos tan saturados de la comunicación que realmente no sabemos cómo comunicar correctamente. Y si eso es en la vida natural, el día a día, con los que más amamos, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros papás, con nuestros amigos, amigas, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera.
Si no sabemos comunicar bien o adecuadamente y nos cuesta mucho trabajo comunicar con aquellos que ya tenemos vista, ya tenemos este medio en físico o electrónico con ellos, o esperamos un mensaje instantáneo, ¿no? Los IMs, los DMs, direct message y instantáneo, un mensaje instantáneo, ¿verdad? Si nos cuesta paciencia con esos medios de comunicación, yo estoy casi seguro que nos cuesta trabajo también hablar con aquel que no vemos físicamente, comunicar con Dios. Por eso es necesario que aprendamos cómo comunicar con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Fíjate, aunque se utiliza la palabra comunicación en la Reina Valera 60 y la Reina Valera contemporánea para decir oración, esa idea es presente. Aunque no se utiliza esa palabra comunicación, pero está entendido y podemos entenderlo de esa forma. Esa comunicación o esa oración es la transmisión de información pública o privada a Dios. ¿Sí? No sé si tenías esa perspectiva acerca de la oración o no, pero es una comunicación, una transmisión de información pública o privada a Dios. Estudia Daniel 9, 3 a 6. Él está dando una palabra al pueblo de Dios, a las personas que lo escuchan, y está entre Dios y el pueblo pidiendo a Dios por el pueblo una información pública, una transmisión de lo que Dios desea decir al pueblo públicamente a ellos, y viene esta información a través de la oración. También la oración es una comunicación que es un intercambio bidireccional de información e ideas entre Dios y su pueblo. ¿Sí? Estudie Hechos 9, 10 a 16. Lo repito, oración es un intercambio bidireccional de información e ideas entre Dios y su pueblo. Comúnmente nos enfocamos más en lo que nosotros estamos diciendo a Dios y nos olvidamos que Él también desea comunicar y hablar con nosotros. Tenemos comúnmente la oración para muchas personas es de un camino, pero debemos entender que la oración bíblica, la oración verdadera, es una oración de intercambio entre Dios y su pueblo. Nosotros podemos tener una petición, una necesidad, consultar algo con Él, y muchas veces así se queda. Pero Dios desea hablar, actualizarnos, transmitir esa información. Eso es lo que Dios está hablando a nosotros. Quiere descargarlo por forma a través de la oración en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente, para que nosotros podamos entender lo que Él más ama, lo que Él más desea, lo que Él quiere para ti, para tu vida, para nosotros. Amén. Si vemos la Escritura, vemos que el registro más antiguo que tenemos de esta comunicación bidireccional entre Dios y la humanidad se encuentra en el libro de Génesis. ¿Sí? Primeros 2 capítulos de Génesis, Dios está hablando entre sí. Dios habla con Hijo, con Espíritu Santo, y ellos están hablando y realizando la creación del mundo y formando el hombre a su imagen. Los primeros 2 capítulos. Pero cuando llegamos al capítulo 3, es la primera vez que vemos ese registro que Dios está comunicando entre ellos, o sea, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, comunicando entre ellos y ellos con la humanidad. ¿Sí? Primero Dios, en el libro de Génesis, da el mandamiento a Adán. Les da el quehacer, les da su mandato, su llamado, su propósito. Les entrega las normas del jardín o el huerto del jardín, ¿no? Dice, puedes comer de todo menos esto, así son mis normas para ti, yo te he puesto aquí para trabajar y laborar. Cuando él estaba después listo, lo trajo su mujer y ellos juntos estaban trabajando, ¿verdad? Realizando su propósito eterno, por decir, en este jardín. Pero llegamos al capítulo 3, después hay una comunicación entre Satanás,
que tomó forma de serpiente y estaba comunicando con Eva y después ella con su esposo. Y ahora vemos en versículo 8 y 10, después de que se pecaron, ahora hay este intercambio entre el hombre y Dios les habla y les dice lo siguiente. Estudia versículos 8 a 10. Yo quiero que vamos leyendo versículo 9. Dice, Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde andas? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo. Por eso me escondí. Wow, son palabras tan fuertes en la primera comunicación que el hombre tiene con Dios. ¿Sí? Él ahora entiende el bien y el mal. En otras palabras, ahora él tiene una conciencia y Dios llega en forma caminando, que yo creo que fue el Hijo de Dios, aunque fue antes que naciera como el Hijo de Dios, la forma de Jesús, antes que tuvo el nombre Jesús, pero es Yahweh, y él está caminando ahí en el huerto del jardín, está caminando ahí y los llama y no los encuentra. ¿Sabía dónde estaba? Claro que sí, pero él quería que ellos respondieran a él. Escuchar su voz, respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. Estaba meditando en esa frase y nosotros pues ya tenemos jóvenes, hijos que están creciendo, pero todos los papás que tienen hijos y más los papás que tienen hijos pequeños. Nosotros sabemos que cuando hay un silencio, hay dos cosas que están pasando. Uno, que están bien cansados y se durmieron en su maniobra o haciendo lo que estaba haciendo y estaban jugando con su carrito. Se durmió, ¿no? Puede ser. Pero comúnmente lo que pasa es que cuando hay silencio es que hay travesuras. Están metiendo en cosas que no deben hacer. Recuerdo en una ocasión, no quiero delatar, bueno, los dos lo hicieron, ¿verdad? Mucho silencio cuando eran chiquitos. Y vamos subiendo al cuarto y están rayando toda la pared con una crayola, ¿no? O yo he visto que papás unos de los pastores, sus hijos, yo he visto que otros papás ponen el Facebook así, que están ahí con las pinturas y las manitas y así aplicando toda cosa, ¿no? Cuando hay silencio es cuando nosotros decimos, ¿qué estás haciendo? Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es la respuesta? Nada. Estamos haciendo algo que no debemos hacer, por eso lo escondemos. Lo mismo pasa aquí entre papá Dios y con la humanidad. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Nada. Es que oí tu voz y tuve miedo, porque mi conciencia me dice que estoy desnudo, estoy expuesto, estoy transparente y no quiero que me veas así. Por eso escondí. Les dije que la oración es la comunicación entre el hombre y Dios. Les pido hoy, ¿estás listo, lista para que Dios te conteste? Dice, oí tu voz y tuve miedo. ¿Cuál será tu primera respuesta? Muchas personas, incluso hay un gran lugar, esta categoría de personas que dice, si Dios te habla, estás loco, estás mal. ¿Por qué? Porque no tienen una mente renovada por Cristo Jesús. No entiende que esas personas no entienden que Dios desea hablar con nosotros. Por eso su conciencia dice que hay pecado y si Dios habla, tengo miedo, tengo temor. Si Dios te habla, te da paz, te da temor. Antes de continuar con esa serie, necesitamos venir a un encuentro con Dios y decir, Dios, preguntar a nosotros mismos, ¿quiero que Dios realmente me habla? Porque es una respuesta muy, muy necesaria porque tal vez no estás listo que Dios te contesta. Porque
quizás te va a decir algo que no esperas o no quieres escuchar. El hombre y la mujer no estaban listos, estaban desnudos, estaban desprotegidos por causa de su pecado. Y hubo algo ahí que era una separación entre ellos y Dios, y su conciencia dijo, no debo acercarme, necesito esconderme. Pero Jesús ha venido para purificar todo pecado. Jesús ha venido al día de hoy para romper esas ideas erróneas. Ahora nos dice que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para pedir cualquier cosa que necesitamos. Pero tenemos que estar conscientes de que Dios nos va a pedir cuentas y quiere hablar y tocar tema con nosotros. Entonces yo les pregunto hoy, ¿Dios está hablando? ¿Estás escuchando? ¿Estás dispuesta a recibir la respuesta divina que viene por parte de Dios? Yo quiero dar una conclusión al día de hoy y decir lo siguiente: Dios está hablando, Dios está buscando, el mismo como en el día del huerto de Edén. Él está entrando a nuestra iglesia, a nuestras vidas, a tu familia, a tu casa, por este medio incluso, que Él está diciendo, quiero hablar y comunicar contigo. Dice la palabra que Él tocará y quiere abrir y entraré a cenar con nosotros. No tenemos porque no pedimos, y cuando pedimos, pedimos mal. Entonces el primer paso es restaurar esa comunicación con Dios, reconocer en las áreas donde estamos erróneos o en la área que estamos mal, pedir perdón, arrepentir a Él y decirle, Señor, entra a mi corazón. Yo quiero que caminas en mi casa. Cuando yo oigo tu voz, cuando escuchamos la voz de Dios, ¿escondes? ¿Privas tu corazón de ello? ¿Tu mente de ello? ¿O dices, sí, aquí estoy, haz lo que quieras, que tu siervo escucha? Yo quiero terminar ese tiempo orando por cada uno de nosotros, orando por ti, para que nosotros podamos tener y renovar esta comunicación con Dios, pedir perdón por nuestras áreas que hemos fallado. Y no solamente eso, tomar el primer paso de tener esa comunicación verdadera en fe con la persona de Cristo Jesús a través de la persona del Espíritu Santo. Decimos, gracias Señor. Gracias Señor por todos aquellos que están viendo este mensaje. Gracias Jesús porque estás hablando en nuestra iglesia el día de hoy, aquí en reunión presencial y también en línea, que estás llamándonos y hablándonos este día. Que el anhelo de tu corazón, Señor, es comunicar con tu pueblo, pero por causa de pedir erróneamente y no pedir por fe, no podemos escuchar lo que deseas decirnos, o tú más bien no puedes escucharnos porque estamos haciendo las cosas equivocadamente. Perdónanos, Señor, por nuestro pecado. Perdónanos, Señor, por hacer las cosas conforme, pedir conforme a los placeres de nuestra vida, a las circunstancias de esta vida. Perdónanos, Señor, por hacer las cosas no adecuadamente. Perdónanos, Señor, por orar y pedir de forma errónea y incorrecta. Enséñanos, Espíritu Santo, a través de los versículos de esta semana, que podemos ver lo que tú anhelas para tu iglesia, lo que tú anhelas para cada uno de nosotros. Yo oro, Señor, que renuevas los oídos espirituales de cada oyente de esta palabra, cada persona que está escuchando este mensaje, que nosotros podemos conectar en espíritu y en verdad, que podemos orar y pedir y adorarte en espíritu y en verdad, que podemos orar con nuestra mente, orar con nuestro corazón, orar con nuestras emociones, orar con todo nuestro ser y comunicar contigo, porque tú eres lo más importante. Deseamos comunicar contigo y no solamente decirte que te amamos, no solamente decirte, compartir nuestras peticiones, pero también escuchar lo que tú deseas decirnos. Oramos, Señor, que tú vas guiando a tu pueblo, guiando a nuestra iglesia a la siguiente etapa, la siguiente manera de cómo podemos comunicar de forma mejor contigo. En el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo, damos gracias y decimos amén.